son casos que lo puede encontrar cualquiera en internet. Colombiana, enfermera, 25 años, estoy hablando del año pasado. Esto es con formación, una chica joven, ya criada en nuestra sociedad actual, moderna, con internet y todas estas cosas, que puedes ver películas de Hollywood y demás. No estamos hablando de una señora de Afganistán perdida en la montaña. Pues esta chica colombiana, 25 años, enfermera, tiene muchos celos y está convencida que su marido está liado con otra. Con tan mala suerte que la otra se embaraza, de su marido, no del marido de ella, no del marido de la enfermera. Para entendernos que en español los posesivos no se entienden muy bien. Bueno, el caso es que con tan mala suerte que da a luz esta mujer, la supuesta amante, en el mismo hospital de la enfermera. Y la enfermera mata al niño. Casi la linchan. Pero es una reacción, iba a decir lógica, instintiva. Lo que hace es matar al otro cachorro que no es el suyo, para obligar a su macho a que todo el esfuerzo que hace es en criar a su propio cachorro. Los leones de la sabana africana, cuando viene el macho joven y echa al macho viejo, lo primero que hace el león nuevo, el macho, es cargarse a los cachorros. ¿Por qué? Porque no iban a perder el tiempo en trabajar, esforzarme, en alimentar y sacar adelante a otros cachorros. Pero bueno, como seres inteligentes... A eso voy, pero primero somos animales de demostrar y luego somos sociales y tal. Que somos capaces de... Pero de vez en cuando nos sale la vena. Sí, pero que somos capaces de llevar a cabo un cambio y que somos capaces de adaptarnos a nuevas situaciones, yo creo. Mira, Francisco, tenemos ahora al teléfono a José Luis Requero. Pues yo encantado de cederle el paso, que habla estupendamente, don José Luis. Tenemos que conectar con él todavía. Podemos conectarlo y hablar todos a la vez porque yo creo que sería interesante, ¿vale? Vuelvo entonces, me voy un poco por las ramas, vuelvo a los datos. Nos están vendiendo eso en base, entre otras cosas, a esos acuerdos obligatorios que hay entre los medios de comunicación y el Estado. Pues algunos se saltarán este tipo de acuerdo porque sí que he leído, pero sí que he leído algunos casos porque yo hice un trabajo de estudio sobre la ley de violencia de género y hicimos un seguimiento en los medios y sí que recogimos algunos casos en el que se contemplaba el maltrato hacia el hombre. Pero son las excepciones que confirman la regla. Las noticias de hombres maltratados, asesinados, son siempre mínimas en cuanto a su extensión y además se suele justificar. Suele existir un protocolo en temas como estos delicados. Se suele Por ejemplo, en el tema del suicidio, normalmente se silencian los casos de suicidio porque se supone que tiene un efecto llamada. Sí, por ejemplo, cuando un padre mata a su hijo, no se le justifica ni de nada. Directamente es un asesino, un canalla. Cuando una madre mata a su hijo, siempre se intenta justificar y se ha llegado a crear la figura de suicidio compasivo. La mayoría de las veces es por despecho, y el caso más famoso que está en la literatura clásica es el caso de Medea, que su marido Jasón le pone los cuernos y en venganza ¿qué hace? Daño donde más duele, le mata a sus hijos. Pero eso es el pan nuestro cada día, desgraciadamente, pues vuelvo a repetir, somos animales. Luego, por la educación y demás, pues somos más o menos sociales y educados. Yo como animal, lo que intento, sin darme cuenta, es mirarte el escote. Voy a fijarme en tus caracteres sexuales secundarios, pero por educación, en una milésima o millonésima de segundo, lo que hago es mirarte a los ojos, por educación y formación. Tú pasas por una pastelería, te huele el olor, que además son unos cabritos y ponen siempre el olor para afuera, y te rugen las tripas. Otra cosa es que entres... que se pueden evitar también, otra cosa es que entres a la pastelería y robes en la pastelería. Pues lo mismo, a mí se me van los ojos de traer a ti porque estás muy rica, pero no se me ocurre violarte. Al 99,9% de los varones, que luego hay unos pocos que se les va la barrera esa porque no están bien educados, no se les ha hecho bien la formación, la educación, llámalo como quieras. Pues sí, pero eso vuelvo a repetir, las excepciones. ¿Cuántas madres matan a sus hijas? Muchos, pero comparado con la totalidad, son muy poquitas. Bueno, pues de lo que decíamos antes, de que muchas veces se mira hacia el hombre y ya es el culpable, vamos a hablar ahora con José Luis Requero. José Luis, ¿nos oyes? Sí, perfectamente. Hola, buenas. Sí. Bueno, pues para poner a la gente un poco en contacto con usted, vamos a contar que que usted participó en el 2004 en la redacción de un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley Integral de Violencia de Género. Era vocal del Consejo General del Poder Judicial, sí. Y en este informe se denunciaba que la ley es discriminatoria e inconstitucional. ¿Nos puede explicar por qué, José Luis? Vamos a ver, aquel informe se hizo obviamente no sobre la ley, sino sobre lo que en aquel momento era el anteproyecto de ley. Y en ese informe se hacían una serie de observaciones críticas, muchas de ellas luego recogidas también por el Consejo de Estado y que también motivaron alguna que otra modificación del anteproyecto y luego fueron reflejadas, como digo, en el texto final, en el texto que está hoy día en vigor.
Fundamentalmente nosotros criticábamos dos cosas. Por una parte, el que era una ley hecha fundamentalmente desde los prejuicios de la ideología de género, es decir, una ley hecha, pensada desde el prejuicio de que el hombre, por sistema, es el que ataca o violenta o humilla por definición siempre a la mujer, y siempre que se produce una agresión del hombre contra la mujer obedece a esas razones. Nosotros decíamos que efectivamente se dan esas razones, pero también pueden darse otras muchas más, ¿no? Que no simplemente obedezcan a la visión que la ideología de género tiene de las relaciones hombre-mujer. También decíamos que había que contemplar más bien el fenómeno de la violencia doméstica en su conjunto y no simplemente de la violencia del hombre contra la mujer desde, repito, esa perspectiva reduccionista de la ideología de género. Eso finalmente fue en parte recogido por el Gobierno a la hora de tramitar el proyecto de ley, y así se ha introducido también la violencia sobre menores y sobre ancianos. Y luego, fundamentalmente, también denunciamos, y eso fue parte de muy buena medida que llevó a que muchos jueces planteasen cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, a que desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de los delitos cometidos en ese ámbito, pues por una parte se producía una sanción desproporcionada, repito, desde el prejuicio de la ideología de género, es decir, por ejemplo, una agresión, una bofetada, que no fuese con la visión de la ideología de género, era una falta. Desde la visión de la ideología de género se convertía en un delito. Y luego, por otra parte, veíamos que ahí se producía lo que se conoce técnicamente como derecho penal de autor, es decir, se presume legalmente, se presume por la ley la culpabilidad en este caso en el delincuente, ¿no? Me ha llamado la atención que en el caso de que el delito lo cometa un hombre, la pena va de 6 meses a 1 año. Sí. Mientras que si la autora es ella, oscila entre los 3 meses y el año. ¿Esto es legítimo? Ahí nosotros advertíamos, como digo, esa desproporción, ¿no? Y vuelvo a insistir en este tema, la ley de violencia sobre la mujer solamente se concibe desde los postulados de la ideología de género, en ese momento muy presentes en el Gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esa ideología de género parte de la premisa de que el hombre, por definición, busca humillar, busca hacer constancia o dejar constancia de su superioridad sobre la mujer, y siempre que un hombre agrede a una mujer es por esas razones, y eso lo presume el legislador, y siempre que un hombre comete esa agresión es por esas razones. Y nosotros decíamos que puede ser por eso, que duda cabe, pero también puede ser por un arrebato, puede ser por razones de celos, y por tanto no simplemente por esas razones. Y luego, por otro lado, el establecer todo un conjunto de medidas legales de tipo procesal, de tipo penal, de tipo asistencial, de tipo laboral, en esos casos dejaría fuera otro tipo de violencias mucho más silenciosas y crueles, como es sobre todo la que se produce frente a menores y frente a ancianos, ¿no? Frente a mayores. Y decíamos que había que contemplar, como acabo de decir hace un momento, el fenómeno de la violencia más bien de tipo doméstico y no simplemente del hombre frente a la mujer, aparte de que quedaban fuera otro tipo de violencias, como usted ha dicho, la violencia de la mujer frente al hombre, o como ocurre, por ejemplo, en el caso de relaciones de carácter homosexual, cuando se produce entre 2 hombres o 2 mujeres, en definitiva. Entonces, ¿usted sabe qué tipo de investigaciones se llevan a cabo en estos tribunales? ¿Si son investigaciones pormenorizadas o...? Mire usted, yo eso no lo puedo contestar porque no estoy trabajando en ninguno de estos juzgados, ¿no? Estos juzgados de violencia sobre la mujer. Nosotros en ese informe también advertíamos que no tenía mucho sentido procesal, sentido lógico desde el punto de vista de la organización judicial, crear órganos jurisdiccionales no sobre hechos objetivos. Un hecho objetivo pues puede ser, como digo, un robo. Un hecho objetivo puede ser delitos de tráfico de drogas, pongo por caso. Entonces yo puedo especializar juzgados atendiendo a hechos objetivos, pero lo que no puedo es crear juzgados atendiendo a presunciones de culpabilidad, como es la presunción que hace el legislador de por qué razón un hombre agrede a una mujer. Y luego, sobre todo, eso a su vez está enviciado por otro motivo, porque ese tipo de procesos que se llevan en esos juzgados desde la lógica penal, desde la lógica criminal, absorben todos los procesos de carácter matrimonial, con lo cual se ha producido desgraciadamente una, criminalización de los procedimientos matrimoniales, ¿no? Lo cual puede dar lugar desgraciadamente a manipulaciones, abusos de este tipo de hechos para denuncias falsas, etcétera, ¿no? ¿Por qué cree que no existen estadísticas judiciales a este respecto? ¿Por qué no existen? Sí.
No, existir existen, porque hay observatorios que se dedican precisamente, el propio Consejo General del Poder Judicial tiene un observatorio al respecto, también hay un observatorio... Pero yo no he encontrado nada respecto a las denuncias falsas, a las renuncias, pero no denuncias falsas. Sí, mira, entonces, efectivamente, ahí lo que tenemos es un problema de la fiabilidad de los datos, ¿no? Pero ya le digo, eso es otro capítulo distinto donde había que analizar caso a caso por qué se han producido esas denuncias y luego, en aquellos casos en los cuales se vea que son falsas, ver la causa de esa denuncia y el alcance de la misma, en definitiva, ¿no? Es un tema complicado, pero vuelvo a insistir, y esto que me gustaría que quedase bien claro, el problema que nosotros vimos en su momento, y por eso insisto, es el tema de que no se puede establecer una norma penal desde el prejuicio, desde la presunción de culpabilidad, y sobre ese prejuicio y sobre esa presunción de culpabilidad montar toda una organización judicial. Toda una organización judicial. O sea que según lo que usted está diciendo, el hombre que se ha denunciado por malos tratos debe demostrar que es inocente. Prácticamente, porque, como digo, el legislador presume que cuando un hombre agrede a una mujer es por una causa, es por un motivo. Como he dicho, los motivos que siempre establece como dogma la ideología de género, que es el afán del hombre de humillar, de someter, en definitiva, a la mujer. Y vuelvo a insistir, nosotros lo que decimos es que no negamos que sea esa causa, que sea ese motivo, pero también puede haber otros muchos motivos, con lo cual se pueden cometer injusticias en la investigación y castigo de este tipo de conductas. Le pongo por caso el supuesto de un arrebato, el supuesto de una agresión motivada por celos, o el supuesto donde ha habido una previa provocación por parte de la víctima. O sea, fenómenos muy complejos que además se dan en un ámbito especialmente oscuro y difícil de investigar, como es el ámbito doméstico, donde no hay habitualmente testigos, donde se procura que por parte del agresor no trascienda sus agresiones, en definitiva, con lo cual la situación es complicada, pero lo que no se puede hacer es entrar ahí, digamos, como elefante en cacharrería, y decir, bueno, aquí es que se presume que esto es así, Y esto, como digo, motivó muchas cuestiones de inconstitucionalidad por parte de jueces penales, fundamentalmente. Cuando digo cuestiones de inconstitucionalidad, quiero decir que es cuando un juez duda de la constitucionalidad de una norma, no puede inaplicarla, pero lo que sí puede hacer es decirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre si esa ley es o no constitucional. Y muchos jueces plantearon cuestiones de inconstitucionalidad frente a esta ley porque dudaban de que respetase el principio de culpabilidad. Y el Tribunal Constitucional dijo que la ley era constitucional. Ahora, yo invitaría a leer los votos particulares que se emitieron frente a las sentencias mayoritarias, donde se dicen cosas muy duras sobre la ley de violencia de género. Entiendo que esta ley se puede utilizar en ciertas ocasiones, por ejemplo, por abogados para agilizar los trámites de un divorcio. Sí, entiendo que se puede llegar a utilizar de esta manera. Pero entiendo también que es más fácil en los delitos a lo mejor de maltrato psicológico, pero en los casos de lesiones supongo que habrá partes médicos. Sí, no, si el problema no es el parte médico, es decir, si una agresión, un puñetazo, bueno, no digamos ya la muerte, eso es un hecho objetivo y eso no hay que inventarse nada, es decir, está ahí la víctima con un moratón, con una contusión, con un brazo roto o simplemente un cadáver. El problema no es ese, el problema es que ya sé el hecho objetivo, el problema es que ¿por qué se ha producido esa agresión? ¿Por qué se ha producido esa agresión? Puede ser, como digo, una venganza, puede ser un ataque de celos, puede ser una situación de arrebato, de encolerizamiento momentáneo. Pero lo que hace el legislador, vuelvo a insistirle, es que cuando se encuentra con ese moratón, con esa contusión, con esa fractura, con ese cadáver, dice, el que ha causado esto lo ha hecho exclusivamente con un afán de someter a su víctima, con un afán de manifestar su poder sobre esa víctima, en definitiva. Y por tanto, siempre que como eso es así, porque lo digo yo, legislador, a esa persona, al agresor, hay que castigarle de una manera especialmente intensa, porque yo presumo que esas agresiones siempre son así, con lo cual el sujeto, el agresor, el acusado, el que se siente en el banquillo, en definitiva, pues queda en una situación de tener que demostrar que eso no es así. Hombre, es sumamente difícil, supongo, que demostrar